Biblia dice que en los últimos días habrían ciertas características dentro de los seres humanos. Y creo que vayamos allí a ese pasaje que me parece muy importante que lo analicemos. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero cuando usted se detiene a analizar estos pasajes, usted logra entender que no está hablando tanto de los que no conocen la verdad o de los que están allá afuera. Estos que menciona este pasaje de una manera especial son de los que conocen la verdad. Y ahí es donde me preocupa. Porque la Biblia dice también, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Dice el versículo 2, habrán hombres amadores de sí mismos. Y aquí hay una inclusión, ¿no? Cuando habla de hombres en esta frase está hablando de la mujer y el varón, ¿sí? Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí es donde viene el punto clave. ¿A quiénes se está refiriendo cuando habla y describe estas características? Dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, no está hablando de mundanos, de personas que no tienen conocimiento de Dios. Está hablando de personas que aunque tienen conocimiento de Dios, que aunque conocen la palabra de Dios, que aunque se hacen llamar cristianos, poseen y viven esta experiencia diariamente y de una manera especial se vivirá en los últimos días de la historia de este mundo. Que tendrán apariencia de piedad. Pero dice, negarán la eficacia de ella. Que tomarán el nombre de Dios, pero como lo dice el mandamiento número 3, lo tomarán ¿en qué? En vano. Ahora la pregunta que hago en esta mañana es, ¿seré yo uno de ellos? ¿Hay alguna de estas características que se ven en mi trato con los demás a diario? Y dice al final, a estos evítalos. Hermano, ¿por qué me preocupa esta condición hoy dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué me preocupa? Porque hagamos o no hagamos las cosas como lo dice allí, hermano, va a llegar un tiempo en que el tiempo de gracia y de prueba se termine. No olvidemos, queridos, que estamos en esta tierra a prueba. Estamos de paso. Y el Señor garantiza, como lo decía la hermana a través del Rincón de Niños, el Señor garantiza a todo aquel que es fiel y que realmente toma a Jesucristo en serio y su muerte en la cruz por nuestros pecados, promete vida y vida ¿qué? Eterna. Pero la vida eterna está bajo una condición: obediencia, fidelidad, sinceridad y tomar en serio la palabra del Señor. Y
por eso, queridos, a mí me preocupa porque el diablo tiene engañado a miles en esta condición y se hacen llamar cristianos. Y posiblemente dentro de esos miles podamos estar nosotros. Y por eso, en medio de esta circunstancia, yo no puedo estar mirando la vida del otro. Yo no puedo estar mirando la vida del otro. Porque quizás yo pueda estar en una condición que peor. Pregunto, ¿alguien conoce lo que siente y lo que está pensando el otro? ¿Alguien tiene esa facultad? Nadie. Ni siquiera, hermano, nos tomamos la tarea de ir a visitar al hermano a ver por qué no vino este sábado. Pero más sin embargo, cuando vemos el error del hermano, caemos encima. Y ahí hay una característica que se menciona: calumniadores. Y de esos sobran dentro del pueblo de Dios. ¿Saben por qué el ser humano llega a esta condición? Porque no hemos comprendido el amor de Dios por nosotros. Y como no hemos comprendido el amor de Dios por nosotros, hermanos, se nos hace fácil destruir a otra persona. Si nosotros comprendiéramos cuánto vale un alma para el cielo, no solamente cuidaríamos de nuestra vida, cuidaríamos de nuestra salud, cuidaríamos de nuestra mente, cuidaríamos de nuestra vida espiritual, sino que también seríamos de bendición para otros. Pero ¿qué hace hoy el ser humano que no valora, o el cristiano que no valora el amor de Dios? Se destruye a sí mismo y con ello destruye a los demás. Y esa es la mayor característica: no se ama. Y cuando hablo de amarse a sí mismo, no estoy hablando del amor egoísta, porque el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros, ¿qué? Pero cuando usted aprende a amar en el amor del Señor, es un amor que no es un amor egoísta, que no piensa en lo suyo, nada más. Es un amor que valora lo que Dios le ha dado, para no solamente para darle gloria a Él, sino para bendecir a ¿quién? A otros. Porque cuando usted, vamos a colocar el ejemplo del cuerpo, cuando usted valora su cuerpo, ama su cuerpo, usted no lo destruye, usted lo cuida. Usted hace ejercicio, usted toma agua, usted se alimenta bien porque usted quiere sentirse bien, quiere tener salud, y con ello usted va a bendecir a otros. Porque ¿qué pasa cuando una persona destruye su cuerpo y se enferma? ¿Puede bendecir a otros? Hermanos, nos convertimos en una carga para otros. ¿Y saben qué dice la inspiración? No solamente no somos de bendición a otros, sino que robamos a Dios el tiempo que podríamos estar sirviendo a Él si gozáramos de buena salud. Y si ustedes miran, solo eso es una magnitud física. ¿Cómo será a nivel mental, a nivel espiritual? ¿Cuánto podemos hacer si valoráramos todas las riquezas que Dios nos ha dado? En todos los sentidos. Por eso, queridos, en esta mañana necesitamos reflexionar. Y por eso he titulado el tema de esta mañana: ¿vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena dar todo para Él? Aun cuando vemos que darlo todo muchas veces trae oprobio, trae lucha, trae prueba. Yo he visto jóvenes que quieren servir a Dios, y cuando encuentran esta verdad y quieren ser fieles a Dios, el mundo se les viene encima. Pierden las amistades, aún la familia. Yo conozco un joven que aún la familia lo echó de la casa por convertirse a cristiano. Y a veces pareciera que no ser fiel a Dios es mejor que serle fiel. Y hermanos, el enemigo juega con esas emociones cuando nosotros no vivimos una vida verdadera de fe. Por eso, aunque conocemos el mensaje, aunque oímos la palabra de Dios, finalmente actuamos por nuestras inclinaciones y emociones, porque no le hemos entregado todo el control de Dios para que Él nos use para su gloria.
¿Saben? En estos días alguien me contaba, y esa hermana me comentaba esta semana que estaba muy triste, que orara por una familia. Y yo le dije, ¿qué pasó con esa familia? Y le dije, hermano, me comentó la historia, me dijo, hermano, la verdad no sé ni qué pensar. Un hombre misionero, un hombre que usted lo veía espiritual, que hacía obra misionera, que esto y aquello. Y la semana pasada se suicidó. Y yo cuando esa hermana me decía eso, yo decía, Señor, qué tremendo es el enemigo. Una persona con ese conocimiento, con esa experiencia, no era cualquier persona de banca, era un líder de la iglesia. Y se quitó la vida. ¿Y saben qué significa quitarse la vida, hermanos? Ser un homicida delante de Dios. Y la Escritura dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, echó por tierra la vida eterna y sepultó su única esperanza, que era Cristo Jesús, al quitarse la vida. Pero cuando usted mira las Escrituras, hermanos, de mil maneras el Señor a través de su palabra nos ha advertido que esa es la estrategia del diablo: llevar al ser humano al punto de no valorar lo que el Señor hizo por él en la cruz del Calvario. Y por eso, de una u otra manera, nos utiliza a nosotros para destruirnos entre nosotros mismos. No solamente me destruyo yo, sino que con ello arrastro a los que yo pueda llevar. Por eso, cuando yo me dejo usar del diablo para criticar, para murmurar, para juzgar, para hacerle daño a otra persona, hermanos, soy un instrumento de Satanás. Porque ese es el objetivo de Satanás. San Juan 10:10 lo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el intruso, el ladrón que se metió a este mundo a robar la felicidad y la vida eterna del ser humano? El diablo, la serpiente antigua, Satanás. Él es el intruso. Y aún dice Apocalipsis capítulo 12 que Él es el acusador de nuestros hermanos. O sea que cuando yo me levanto para acusar, para señalar y para condenar a una persona, en vez de ayudarlo, en vez de redimirlo, hago el papel del diablo. Porque ese es el propósito de Satanás: llevar al ser humano a la muerte, a la destrucción, en perdición, lejos de Dios. Y saben, queridos, ¿será que entonces, a pesar de que suceden esas circunstancias, vale la pena servir a Dios? ¿O estaremos dentro del grupo que dice, no, yo mejor, yo veo que el que no busca a Dios, vea cómo, y algunos relacionan eso con Dios, dice, vea cómo el Señor lo prospera y le da plata, vea cómo viaja, vea ya cambió el carro, vea ya tiene otro apartamento? Y yo que trato de servirle al Señor cada día vivo es por ahí con las monedas. Hermanos, recuerden, no se les olvide esto, que esto es lo principal que quiero que quede en la mente de ustedes en este mensaje. Estamos de paso en esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Y sea mucho o sea poco lo que Dios le dé en este planeta Tierra, eso no importa. Eso es lo que menos debe importarnos, pero es lo que más se afana el ser humano. Lo que más se preocupa, cuando el Señor lo ha advertido y le ha dicho, no mirando las cosas que se ven, no coloque su mirada en lo que se ve. Si el otro tiene a montones, déjelo. Si usted tiene poquito, viva feliz. Porque lo que menos importa para el verdadero cristiano es cuánto tienes en esta tierra. Lo que verdaderamente debe importarle a todo verdadero cristiano es, ¿soy fiel a Dios? Con lo que Dios me ha dado, con lo que tengo, con lo que he podido alcanzar con la fuerza de mi mano. Y esto no estoy diciendo que entonces nos echemos en una cama a dormir y que no hagamos nada. Esto no tiene nada que ver, hermano,
con eso. Tiene que ver es que con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy, la pregunta es, ¿estás siendo fiel a Él? ¿Estás dándole la gloria a Él y estás permitiendo que Dios te use para bendecir a otros? Porque eso es lo que le importa a Dios. Y por eso Dios da a cada uno según lo que cada uno está preparado para recibir. ¿O no han leído las palabras del libro de Santiago? Vamos allí, libro de Santiago, ahí lo dice, para que tú lo entiendas, hermano. Dios no te va a dar nada más de lo que tú no puedas administrar. Antes, por el contrario, te va a quitar si ve que eso está destruyendo tu vida. Porque ¿cuál es el objetivo del Señor? Vida eterna para nosotros. A Él no le importa dar o quitar. A Él no le importa si tú tienes en cantidad o no. A Él lo que le importa es que en la escasez o en la abundancia le sea fiel a Él. Y Él da y reparte según como Él quiere. Vamos al libro de Santiago para que lo comprendas. Porque dirá, el hermano habla muy bonito, pero no nos muestra en la Biblia. Vamos a mirarlo. Santiago capítulo 4. Y hermanos, eso es lo que tiene hoy el mundo en esta condición. En chismes, en pleitos, en contiendas, envidiándonos unos a otros. Y vemos que el hermano trajo un traje nuevo y ya... Y nuestro corazón se llena de envidia. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el versículo 1. Y los pleitos entre vosotros. Aquí a veces hasta se pelean por cargos. ¿Estamos de paso? Dios puede terminar su obra contigo o conmigo. Aquí no es el que sea más inteligente, el que tenga más conocimiento, el que tenga más capacidad. Incluso los que Él utilizó cuando vino a esta tierra no fueron los más estudiados de su tiempo, los más letrados, los que tenían más capacidades. Fue lo más vulgar, podríamos decir, en ese tiempo, pero que tenían un corazón sincero y que al conocer, al oír la verdad, amaron la verdad y se entregaron para servir a su Señor. Amén. Aunque al principio no comprendía muchas cosas, a medida que fueron pasando tiempo con el Señor, entendieron cuál era el propósito del llamado y aprendieron a servir a Dios. Y entendieron que sea con poco o con mucho, valía la pena servir al Señor y serle fiel. Amén. Por eso en alguna ocasión Pedro le dijo, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo lo que vamos a recibir, todavía estaban pensando en las cosas. Y el Señor, que es tan misericordioso a este corazón tan incrédulo y tan... le dijo, no solamente van a recibir 100 veces más aquí, sino van a recibir la vida eterna. ¿Qué más quieren? Imagínense, vida eterna. ¿De qué me sirve? Dice Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? Mateo 16, 26. ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué me sirve tener a mí tantas riquezas en este mundo si yo no sirvo ni soy fiel a Dios en primer lugar? Hermano, ¿cuántas personas han muerto? ¿Y usted ha visto algún entierro con trasteo? A nadie le han echado. Por ahí no le echan por ahí la ropa más nueva y eso. Incluso por ahí vi, bueno, sí, por ahí vi un entierro hace poco de un multimillonario y lo enterraron con la limusina. Imagínense. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido. Se pudrió. Yo dije, lástima la limusina, lo hubiera vendido. Me dan como ganas de ir a desenterrar la limusina, no el muerto. Imagínense, ¿cuánto vale una limusina? Millones. Enterrados, pudriéndose, cuando hay tanta necesidad
Solo que el hombre no ha comprendido cuál es el verdadero valor de servir a Dios. Hermanos, cuando entendamos cuál es el verdadero valor de servir a Dios, lo vamos a servir como sea y en la condición que sea. Amén. No nos va a importar si lo tenemos todo o lo perdemos todo por servir al Señor. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a ganar todo, y no solamente por unos años, sino por los siglos sin fin, la eternidad. ¿Qué más puede valer que eso? Y ahorita les tengo el postre, porque no solamente vamos a recibir vida eterna. Ese es el plato principal, vida eterna, porque muchos deseando la vida eterna no la van a alcanzar. Pero aparte de la vida eterna, Dios tiene un postre preparado espectacular para los que vivan y los que lleguen a recibir la corona de la vida eterna. Por eso el versículo que leía el hermano, la hermana, es muy claro. Apocalipsis 3:11, retén, hermano, retén lo que tienes. ¿Qué está queriendo decir? Sea fiel a lo que Dios le ha dado. Sea fiel a lo que usted ha recibido de parte de Dios, sea poco, sea mucho. Viva agradecido con Dios y sírvale con eso que Dios tiene. Porque el que no retenga, el que no sea agradecido con Dios, el que no sirva a Dios con lo que Dios le ha dado, el que no retenga eso en su vida, finalmente lo perderá todo. Porque dice la Escritura que el Señor viene pronto y vendrá con un galardón grande. Vendrá con un galardón grande, porque ese texto se une con Apocalipsis 22:11 y 12, donde también dice, en el versículo 12 en especial, y cuando usted utiliza el paralelo de ambos versículos, Apocalipsis 3:11 y Apocalipsis 22:12, dice Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes, pues vengo ¿qué? Pronto, para que ninguno tome tu ¿qué? Tu corona. Y cuando usted va a Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su ¿qué? Pregunto, ¿esa recompensa de la cual está hablando ese versículo es para los justos o para los impíos? Es exclusivamente para los justos. Pero ahí dice un detalle especial: no todos los justos van a recibir la misma recompensa. Aunque todos iremos a recibir vida eterna, los justos no todos. Los justos, los que fueron fieles, los que vivieron una vida de obediencia a Dios, recibirán vida eterna, pero no solamente recibiremos vida eterna, ahí viene el postre. Dice el Señor que Él viene con una recompensa para recompensar a cada uno según su ¿qué? O sea que no todos iremos a recibir la misma recompensa en el día final. Unos van a recibir más que otros en el cielo. Vamos a mirar Santiago 3, sigamos. Pero antes de que lleguemos allá, tenemos que ser fieles acá. ¿Y por qué muchas veces no recibimos más de lo que recibimos acá? Y anhelando lo que el Señor nos tiene allá. Porque dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Y ya vimos cuáles eran las pasiones. ¿Recuerdan 2 Timoteo 3? Avaricia, orgullo, ira, contiendas, deleites. Buscamos los deleites antes que a Dios, y medio Dios nos bendice tantico y botamos la casa por la ventana. Hace poquito escuché que a alguien le había llegado una herencia de como de 3.000 millones de pesos, y en una semana lo despilfarró, quedó sin nada. Versículo 2: codiciáis y no ¿qué? Matáis y ardéis de envidia. ¿Por qué muchas veces hay contiendas entre nosotros, hermanos? Porque vivimos codiciando los talentos y las capacidades de otros. Uy, mira esa como canta. Y empezamos a hablar.
Uy, a ese sí lo utilizan y a mí no. Y vivimos llenos de envidia los unos con los otros. Cuando usted no sabe detrás de esa capacidad y ese talento que Dios le ha dado a esa persona, cuántas lágrimas, cuántas horas, cuántos momentos difíciles tuvo que pasar para comprender y dejarse usar por Dios. Pero para alcanzar lo que tenemos que alcanzar es necesario pasar por luchas, pruebas y dificultades, porque Dios prueba el corazón y dice la Escritura, Él dará a cada uno según lo que esté preparado para recibir. Dios no nos va a dar nada de lo que finalmente nos lleve a la perdición, porque el Señor nos ama. Amén. Antes, por el contrario, si ve que con lo que tiene usted lo está usando de una manera incorrecta y eso está tendiendo un lazo para su propia perdición, el Señor prefiere quitarle todo, y si es necesario su salud, su vida. Muchas personas han sido llevadas al descanso y uno no comprende por qué murieron esas personas. El caso de mi hermano José Ángel, 17 años, un joven que veía de nosotros, cuando eso yo tenía 8 años, iba a cumplir los 8 años, veía de mi mamá, un joven muy vicioso, entregado a las cosas del Señor, trabajador. Y uno dice que injusto. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios le quitó la vida? Porque es Dios quien permite que una persona muera o viva. Así lo dice la Escritura. Primera de Samuel 2:6 dice: Jehová es el que quita y el que da la vida, el que hace descender al sepulcro, pero también el que hace salir del sepulcro a la persona. Solo Dios sabe hasta qué momento Él nos da la vida en esta tierra, porque estamos a prueba, estamos en un camino transitorio, estamos de paso, y el Señor está probando tu fidelidad con lo que Él te ha dado hasta el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente sirviendo a Dios? ¿Hemos entendido que vale la pena servir a Dios? Pues muchos no, hermanos, y muchos prefieren quitarse en la vida, como lo hizo el hermano, tristemente. Muchos prefieren quitarse la vida. Y hermanos, lo menciono porque esto es el pan de cada día. Y quizás pueda haber alguien aquí que lo haya pensado en algún momento. El Señor le ama. Tú eres valiosísimo y valiosísima para Dios. Vale la sangre del Cordero. Y hay un párrafo que me impacta, y vean lo que dice este párrafo. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 139. Y vean lo que dice este párrafo. Todo el universo celestial manifiesta el más grande interés en esta motita que es nuestro mundo. ¿Cómo es este mundo para el universo? Como una motita de algodón. Hermanos, somos tan insignificantes, tan pequeñitos en tamaño, estoy hablando, no en valor, en contraste con el universo que el Señor ha creado y con los seres de otros mundos, que dice que somos, aunque somos como una motita de algodón, somos los más importantes en todo el universo, porque todo el universo tiene puestos sus ojos en esta motita de algodón para nuestra salvación. ¿Valemos o no valemos? ¿Y cuál es la mentira que el diablo le está metiendo hoy a los seres humanos para que lleguemos a morir sin Cristo? Que no valemos nada. ¿Y saben por qué el hombre ha llegado a esa conclusión? Porque ha cambiado el valor de la vida eterna en Cristo Jesús por lo que se ve. Hermanos, la pregunta ¿es Cristo Jesús lo primero y lo mejor en mi vida? Él lo es todo realmente para nosotros, que aún en medio de que aunque lo perdamos todo, en realidad lo tenemos todo en Cristo. Esa debería ser mi experiencia. Es ahí, hermano, cuando he comprendido que vale la pena seguir al Señor, vale la pena servir al Señor si es necesario hasta la muerte, vale la pena entregar mi vida por el Señor, porque sé que con Él lo tengo todo. Aunque lo pierda todo,
lo tendré todo. Aunque humanamente sea desechado por todo el mundo, con Él lo tendré todo por la eternidad. ¿De qué me sirve tenerlo todo aquí por un ratico si lo voy a perder todo por la eternidad? Hermano, cuando usted comprenda esto, su mente va a ser impactada por el Espíritu Santo y va a dar más, aún más, hasta aún, si es necesario, su propia vida para servir al Señor. ¿Saben por qué somos tan mezquinos en nuestro servicio con Dios, en nuestra entrega con Dios? Porque no hemos comprendido esto. No hemos comprendido cuánto valemos. Y no hemos comprendido lo que el Señor tiene para los que finalmente le aman, a tal punto que Él escribió a través de su palabra en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, cosas que no nos imaginamos. Ni lo más lindo que usted haya podido contemplar por la televisión, por el internet o por su propia vista, ni en los sonidos, ni la música más melodiosa y más hermosa puede igualarse a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que realmente le aman? Los que le sirven a Él con un corazón completo. Los que aún en medio de las dificultades de la prueba alaban a Dios, no se desaniman, no se derrumban, que aunque lloran se levantan para decir: Señor, voy a seguir adelante. Pregunto, ¿no fue nuestro mayor ejemplo en la prueba y en la lucha nuestro Señor Jesucristo? Y el profeta Isaías lo describió unos años antes de que Él lo viviera. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, quebrantado, experimentado en quebranto, desechado por los hombres. ¿A cuánto nos han dado la espalda? ¿A cuánto nos han traicionado? ¿A cuánto nos han desechado? ¿A cuánto nos han herido? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Botó la toalla? Hermano, por el contrario, entregó su vida, dice Filipenses 2:8, entregó su vida hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? Y la muerte de cruz. Permitió que el propósito de su Padre fuera una realidad en su vida, porque sirvió a su Padre por amor, porque entendía que después del sufrimiento vendrán las glorias. Y por eso el Señor fue exaltado hasta lo sumo, porque si hay alguien que lo entregó todo por amor a esta causa, fue nuestro Maestro. Amén. Amén. Y por eso, hermanos, Él no pide menos de nosotros, porque así como Él fue exaltado en gloria, Él ha prometido que nosotros también seremos exaltados de gloria en gloria. Amén. Amén. Y si usted no lo cree, vea lo que termina diciendo, hermanos: por eso no recibimos más de lo que tenemos. Porque dice la Escritura en el versículo 2, Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cuando pedimos, no pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque, hermanos, vivimos solamente para lo que nos entretiene, lo que nos emociona, lo carnal, lo terrenal, y no para glorificar ¿a quién? A Dios. Cuando usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, Dios sabe si usted lo va a usar para su gloria y para su honra, porque Dios sabe tu corazón y mi corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos años llevamos pidiendo por cosas que no hemos recibido? Y usted dice: uy, vea, y aquel sí. ¿Y por qué a mí no? Y nos quejamos contra Dios. Quiero compartir este otro párrafo para que entiendas lo que te estoy hablando. Escucha lo que dice aquí. Y este me impactó. Hechos de los Apóstoles, el libro de la hermana Elena de Guay, página 252. Escucha esto. Ninguno, ¿cuántos? Ninguno que cumpla las condiciones se chasqueará al final de la carrera. ¿Estamos de paso en esta tierra? ¿Estamos a prueba? ¿Estamos en una carrera hacia la vida eterna? Sí. Y aquí dice:
ninguno que cumpla las condiciones de la prueba será chasqueado en el día final. La recompensa vendrá porque vendrá. Amén. Porque ¿quién lo ha prometido? Dios. Y por eso cuando usted estudie Hebreos 11, usted ve que miles fueron aserrados, miles lo perdieron todo, miles fueron perseguidos, apedreados, miles fueron decapitados, más de 2.500 fueron degollados en un día en el tribunal de la Inquisición. Pero dice que ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte porque sabían en quién habían creído y tenían puesta su mirada en el galardón. Amén. Hermanos, cuando dejemos de mirar lo que se ve y coloquemos la mirada por la fe en lo que Dios nos ha prometido, entenderemos que vale la pena servir al Señor, aun cuando en esta tierra tengamos que perderlo todo por ser fieles a Él. Escucha, ninguno que cumpla las condiciones se chasqueará al final de la carrera. Y vamos a mirar por qué. Ninguno que sea ferviente y perseverante dejará de tener éxito. Pero recuerden, hermanos, vuelvo y les repito, el éxito de Dios no depende de la abundancia de los bienes que posea. Nosotros creemos que una persona exitosa es la que más tiene plata en el banco. Podrá estar perdido en plata, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si Cristo no es su única esperanza, es la persona más miserable de esta tierra. El éxito de Dios consiste en una paz y en un gozo que nadie puede dar sino solo Dios. Hermano, yo he visto personas que muchas veces no tienen ni qué comer en la noche y a veces son más felices que nosotros, que lo tenemos todo. Personas en medio de la enfermedad que han comprendido y cantan y se gozan porque han comprendido que con Cristo lo tienen todo, y nosotros que tenemos salud ni siquiera alabamos a Dios. Escucha, ninguno que sea ferviente y perseverante dejará de tener éxito. La carrera no es la del más veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, puede llevar la misma corona de gloria inmortal. Así que, hermanos, a veces aquí alabamos al que más da y menospreciamos allá al que abre la puerta. Puede ganarla todo el que por el poder de la gracia divina pone su vida en conformidad a la voluntad de Cristo. Demasiado a menudo se considera como un asunto sin importancia, demasiado trivial para exigir atención la práctica en los detalles de la vida. De los principios sentados en la palabra de Dios, pero en vista del resultado que está en juego, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño para Dios. Todo acto pesa en la balanza que determina la victoria o el fracaso de la vida. Y hermanos, lo que más Dios está mirando es si somos fieles en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco también lo será en lo que, en lo mucho. Y hermanos, lo que viene en la eternidad no nos alcanzamos a imaginar. Y si en esta tierra no somos fieles en lo poco que Dios nos ha dado, no somos dignos de recibir la herencia inmortal que le espera a los justos en el día final. Y termino diciendo, todo acto
pesa en la balanza que determinará la victoria o el fracaso de la vida. La recompensa dada a los que venzan estará en proporción con la energía y el fervor con que se haya luchado. O sea que no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que hayamos hecho para servir a quién, para servir a Dios, lo que medirá el peso de la recompensa que iremos a recibir en la eternidad. Amén. Amén. Hermano, la pregunta en esta mañana es: ¿vale la pena entonces servir al Señor? Amén. ¿Vale realmente la pena servir al Señor? Amén. Quiero que se vayan con este pasaje en sus mentes. Y quiero invitar a la hermana encargada que se prepare con el especial con el cual queremos cerrar. Vean este pasaje, hermanos. 1 Timoteo capítulo 6. Y quiero colocar, antes de leer el pasaje, quiero traer a la mente dos vidas. A ver ustedes cuál escogen. A ver con cuál se quieren identificar en esta mañana, en esta tarde ya se hizo mediodía. Voy a traer la vida de Salomón y la vida de Juan el Bautista. ¿Cuál vida les gustaría a ustedes tener? Hermanos, ¿estamos seguros que elegiríamos vivir la vida y el destino de Juan el Bautista? ¿Estamos seguros? Espero que sí, con lo que acabamos de escuchar esta mañana. ¿Saben por qué colocó el contraste? Pregunto, ¿ambos van a ser salvos? Sí. Pero la Escritura dice que uno vivió y se deleitó en el pecado hasta que se le paró el ombligo. Y aunque tuvo las mayores riquezas que cualquier hombre hubiese podido tener en esta tierra, hermanos, eso llevó a Salomón finalmente a desviarse a tal punto que él se deleitó en el pecado hasta donde más pudo y se revolcó, a tal punto que llegó hasta practicar el homosexualismo. Pero al final fue salvo. Y algunos dirán: oiga, qué lindo, voy a revolcarme en el mundo y que el Señor al final me perdone. Sí, muchos han pensado así, hermanos. El problema es que se mueren en el pecado. Ahí está el problema. Porque usted no sabe cuándo se le acaba la misericordia y la gracia. Pero ¿saben cuál es el mayor problema? Ambos van a ser salvos. Y aunque Juan el Bautista murió martirizado, decapitado, y vivió una vida de pobreza material, aunque era rico en otras cosas, hermano, la diferencia la vamos a notar en la eternidad. ¿Para quién valió más la pena servir a Dios en esta tierra? Aunque ambos van a recibir vida eterna, la recompensa no será igual en la eternidad. Y se va a ver. A tal punto que cuando usted mira las Escrituras, el Señor reconoce a Juan el Bautista, dice: no ha habido otro profeta, otro hombre como Juan el Bautista. Y no tuvo los honores y la gloria que tuvo Salomón. Pero en el día de la eternidad la recompensa será tan grande para Juan el Bautista, porque valió la pena hacer la voluntad de ¿quién? Aún hasta morir. Hermanos, leamos el versículo y escuchemos la alabanza. 1 Timoteo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo. Recuerda, ¿estamos de qué? De paso. Sea fiel a Dios con lo que Dios le ha dado. Este mundo está por acabarse. Si no se acaba con la muerte, esto está por acabarse. La gracia está por cerrarse. Vienen tiempos donde nuestra fe será probada y donde si usted y yo no nos hemos decidido, tendremos que tomar una decisión. O todo o nada. La prueba viene. La ley dominical va a definir a los verdaderos hijos de Dios. O todo o nada. Así que qué lindo que empecemos desde ya.
para que cuando llegue la prueba sea facilísimo ser fieles a Dios, aún hasta la muerte si es necesario, porque con Él lo vamos a tener que todo. Así que, queridos, teniendo, dice allí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada iremos a sacar. Así que teniendo abrigo y sustento, ¿cómo estemos cada día, hermanos? Felices, agradecidos con Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, que Dios nos ayude. Para que el diablo no nos sugiera lo que le está sugiriendo a muchos. De que no vale la pena seguir con la vida, de que no vale la pena servir a Dios, de que no vale la pena nuestra asistencia, de que no vale la pena seguir adelante porque perdí a este o a esta o esto. Porque sí vale la pena servir al Señor hasta el final, porque Él lo es todo y lo será todo por la eternidad. Amén.